Leo, como signo de fuego regido por el Sol, es conocido por su naturaleza expresiva, apasionada y, en muchos casos, dominante. Cuando un Leo se queda con las ganas de meter una contestación, su primera reacción interna es de frustración. Para Leo, no poder expresar lo que siente o piensa en el momento puede ser percibido como una especie de herida a su orgullo, ya que la validación externa y la autoafirmación son fundamentales para este signo. En su mente, la situación que no pudo controlar ni dirigir a su gusto, puede generar un ciclo de pensamientos repetitivos en los que imagina cómo hubiera manejado el momento si hubiera tenido la oportunidad de decir lo que quería. Esta frustración puede manifestarse de diversas formas. Algunos Leo, especialmente los más jóvenes o aquellos menos desarrollados emocionalmente, pueden volverse irritables y distantes. Otros, en cambio, canalizan esta energía en un despliegue dramático, ya sea buscando atención de otras maneras o hablando en privado con personas de confianza para expresar lo que sienten que no pudieron decir. Para un Leo, mantener el control y la dignidad es esencial, por lo que si siente que ha sido silenciado o ignorado, puede llevar esta situación como un desafío personal. Sin embargo, Leo también tiene una gran capacidad para sobreponerse a estas situaciones. Aunque su primera reacción puede ser emotiva, pronto su lado más práctico y centrado en la imagen toma el control. Un Leo no quiere quedar como alguien inmaduro o vengativo, por lo que buscará formas más estratégicas de recobrar la situación. A menudo opta por dejar que las emociones iniciales se calmen antes de intervenir, lo que le permite planificar una respuesta más calculada y efectiva. Una vez que ha procesado la situación, Leo puede optar por abordar directamente el tema en un momento posterior, cuando sienta que tiene el control total de la conversación. En ese momento, su estilo de comunicación será más contundente y lleno de confianza, asegurándose de que su punto de vista quede claro, pero sin perder la elegancia que tanto cuida. De esta manera, Leo demuestra que, aunque pudo haber perdido una pequeña batalla, no ha perdido de vista el objetivo final, ser reconocido, escuchado y respetado. A veces, Leo opta por otra estrategia, que es más sutil pero igual de poderosa, hacer sentir su presencia sin necesidad de palabras. Al comportarse con dignidad, carisma y energía positiva, envía un mensaje tácito de que no necesita una confrontación para mantener su posición. Esto le permite recuperar su autoestima sin exponerse a un conflicto abierto que podría dañar su imagen. A largo plazo, Leo sabe que su brillo y magnetismo atraerán la atención y el respeto que siempre busca, lo que le permite dejar atrás cualquier pequeña frustración momentánea. Finalmente, Leo es capaz de perdonar y olvidar, especialmente si percibe que el no haber podido meter esa contestación fue una cuestión menor en el gran esquema de las cosas. La madurez de Leo reside en su capacidad para priorizar lo que realmente importa. Su orgullo puede haber sido herido, pero su confianza en sí mismo es lo suficientemente fuerte como para no permitir que un desaire temporal defina su estado emocional. Leo prefiere enfocarse en el futuro, donde seguramente encontrará nuevas oportunidades para brillar y hacer valer su voz, esta vez con más poder y convicción. Cuando un Leo se encuentra en una situación en la que no puede meter una contestación, hay una faceta más interna y menos visible que puede influir en cómo reacciona. Aunque externamente pueda parecer que lo más importante es la validación social o la oportunidad de expresar su opinión, en el fondo, Leo también experimenta un conflicto interno relacionado con su identidad y su necesidad de autenticidad. Para este signo, no poder expresar lo que piensa o siente en el momento exacto puede hacer que cuestione su capacidad para defender su esencia. Dado que la autenticidad es una piedra angular en la personalidad de Leo, el hecho de quedarse callado puede generar una especie de disonancia interna que le incomoda mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Esa disonancia también tiene que ver con la conexión de Leo con su naturaleza creativa. Leo es un signo de expresión artística, regido por el Sol, el astro que ilumina y da vida. Entonces, cuando se siente limitado en su capacidad de comunicarse, no solo se frustra, sino que también experimenta un bloqueo en su capacidad creativa. En ese sentido, el impedimento para decir lo que quiere en el momento puede paralizar su sentido de fluidez y espontaneidad, y esto es algo que Leo detesta. La energía vital de Leo se basa en la autoexpresión, y cuando ésta se ve reprimida, incluso temporalmente, es como si una parte de él se viera negada. Otro aspecto profundo que entra en juego es el rol del ego en la psique de Leo. Aunque es común hablar del orgullo leonino, este orgullo va mucho más allá de una simple necesidad de reconocimiento superficial. Para Leo, su autoestima está intrínsecamente ligada a su capacidad de liderazgo y dominio de las situaciones. Cuando se queda sin poder hacer una réplica o decir lo que siente que debía haber dicho,
puede sentir que ha perdido momentáneamente su liderazgo en ese contexto particular. Esto le lleva a reflexionar no solo sobre lo que no pudo decir, sino también sobre cómo los demás lo percibieron en ese momento de silencio o falta de respuesta. En su mente, el temor a haber proyectado debilidad o falta de control puede ser incluso más doloroso que el hecho de no haber hablado en sí. Esa percepción de debilidad, aunque solo sea temporal, hace que Leo desarrolle estrategias conscientes e inconscientes para recuperarse. Uno de los mecanismos que Leo emplea para superar esta sensación es la reconstrucción narrativa. Leo tiende a rehacer mentalmente la situación, pero desde una perspectiva heroica, en la que se imagina habiendo respondido de manera magistral y con brillantez. Este ejercicio mental, aunque pueda parecer algo superficial, es en realidad una forma de reafirmar su poder personal. Para Leo, la mente y la imaginación son espacios donde puede volver a sentir el control que perdió momentáneamente en la realidad. De este modo, proyecta una versión de los hechos que le reconforta y le ayuda a restaurar su sentido de integridad. Más allá del aspecto individual, otro elemento crucial en esta dinámica es la relación de Leo con su entorno social. Leo no solo actúa para sí mismo, sino también en función del impacto que tienen los demás. Al no poder contestar en el momento, puede que sienta que ha dejado una impresión inadecuada en aquellos que lo rodean. Como signo que busca el reconocimiento y la admiración de los demás, Leo puede obsesionarse con la idea de que los demás percibieron su silencio como un signo de debilidad o sumisión, lo cual es inaceptable para él. Esta preocupación por la imagen social puede llevarle a hacer una evaluación meticulosa de la situación, buscando una forma de restablecer su estatus en el grupo o en la relación. Otro aspecto no mencionado previamente es la capacidad que tiene Leo para transformar estos momentos de frustración en oportunidades de crecimiento personal. Aunque puede ser impulsivo al principio, Leo, en su versión más madura, sabe que no todas las batallas son necesarias, y que el silencio, en algunos casos, puede ser una herramienta poderosa. A medida que Leo madura emocionalmente, aprende a elegir con mayor sabiduría cuándo y cómo reaccionar. Lo que inicialmente puede verse como una pérdida de control, eventualmente puede ser interpretado como una lección sobre la paciencia, la estrategia y la importancia de observar antes de actuar. Esta capacidad de autorreflexión es una de las cualidades menos apreciadas de Leo, ya que a menudo se lo retrata como alguien que siempre busca estar en el centro de la acción, pero en realidad, Leo también sabe retirarse cuando es necesario para resurgir con más fuerza y claridad. En las relaciones personales, este aspecto de quedarse con las ganas de hablar también puede revelar una faceta vulnerable de Leo. Aunque este signo se caracteriza por su fortaleza y su capacidad de liderazgo, cuando se encuentra en situaciones donde su voz no es escuchada, puede experimentar una sensación de aislamiento o rechazo que toca profundamente su sensibilidad emocional. A pesar de su exterior robusto, Leo tiene un corazón generoso y necesita sentir que sus emociones son valoradas y reconocidas. Si siente que ha sido ignorado o desestimado, puede retirarse emocionalmente durante un tiempo para procesar lo ocurrido. Este retiro no es necesariamente un acto de venganza o resentimiento, sino una forma de protegerse hasta que sienta que el espacio es seguro para expresarse nuevamente. En última instancia, la forma en que Leo resuelve esta situación depende de su capacidad para equilibrar su necesidad de ser escuchado con la sabiduría de saber cuándo dejar ir. Aunque su primera reacción pueda ser la de recuperar el control, con el tiempo y la experiencia, Leo aprende que no siempre necesita tener la última palabra para afirmar su poder y presencia. Cuando Leo se queda con las ganas de meter una contestación, su reacción puede verse influenciada por un sentido profundo de justicia personal. A diferencia de otros signos que pueden evitar el conflicto para preservar la paz, Leo siente que no poder responder a una situación es, en cierto modo, una infracción a su dignidad. Este signo es un defensor natural de su propia verdad y de lo que considera justo. Así, el hecho de no haber podido intervenir, incluso si la situación no lo requería objetivamente, lo vive como un fallo en su deber de proteger su posición o su valor. Aquí entra en juego una noción muy personal del honor y la responsabilidad. Para Leo, hablar y defender lo que cree no solo es una expresión de poder, sino una manifestación de su integridad. Esta necesidad de hacer justicia no solo aplica a situaciones en las que Leo es el único afectado. Si ve que otros han sido silenciados o injustamente tratados, el impulso de actuar y decir lo que piensa se dispara con igual intensidad. Leo, al ser un signo fijo y leal, siente una profunda responsabilidad hacia quienes le importan. De hecho, quedarse con las ganas de hablar en una situación en la que percibe que alguien cercano ha sido herido puede ser aún más doloroso que no poder defenderse a sí mismo.
En estos casos, su frustración puede transformarse en una determinación feroz de intervenir en el futuro, ya sea en defensa propia o en defensa de los demás. Es en este tipo de situaciones donde el rol de Leo como protector de su reino se pone de manifiesto. Para este signo, su entorno es su dominio, y aquellos que forman parte de su círculo cercano son una extensión de su propio ser. No poder decir lo que piensa, entonces, es como un desliz en su capacidad de gobernar y proteger ese espacio. Esto puede llevar a Leo a volverse introspectivo, aunque no sea una característica que muchos asocien inicialmente con él. Puede que se pregunte por qué no pudo reaccionar en el momento, o qué le impidió actuar con la rapidez y el ingenio que habitualmente lo caracterizan. Este análisis interno puede ser útil, ya que le permite examinar sus propios límites y trabajar en cómo responder mejor en el futuro. Al mismo tiempo, el orgullo leonino también juega un papel relevante en la forma en que gestiona estas emociones. Aunque Leo no lo demuestre externamente, el hecho de no haber podido meter una contestación puede alimentar una inseguridad subyacente. En el fondo, el miedo a no ser visto o escuchado, o peor aún, a ser irrelevante, puede convertirse en una preocupación latente. A pesar de su confianza natural, Leo también tiene momentos en los que se siente vulnerable, y estas situaciones son recordatorios incómodos de que incluso el signo del Sol tiene sus sombras. Sin embargo, esta vulnerabilidad raramente se mostrará abiertamente. En lugar de ello, Leo buscará reafirmar su valor a través de logros o interacciones sociales en otros contextos. Una característica interesante de Leo es su habilidad para transformar el sentimiento de impotencia en un impulso creativo. Cuando no puede responder en el momento adecuado, Leo puede canalizar esa energía reprimida en proyectos personales o en formas de autoexpresión más productivas. Ya sea a través del arte, la música, o incluso el liderazgo en actividades grupales, Leo busca maneras de redirigir la frustración hacia algo que reafirme su sentido de poder y valía. Esta transmutación de la energía es una habilidad que muchos Leo desarrollan con el tiempo, ya que comprenden que su voz no siempre tiene que manifestarse directamente en una discusión para ser efectiva. Además, no debemos olvidar la importancia que tiene para Leo la atención y el reconocimiento. Cuando no puede meter una contestación, existe una tensión entre el deseo de decir lo que piensa y la necesidad de mantener su imagen pública intacta. En algunos casos, Leo puede decidir no responder no porque no tenga nada que decir, sino porque es consciente de cómo una reacción podría impactar su reputación. La imagen es crucial para Leo, y ser percibido como alguien controlado, magnánimo y generoso es parte de cómo desea ser recordado. Así, en ocasiones, elige conscientemente el silencio o una respuesta retrasada, sabiendo que esto puede hacerle parecer más sabio o incluso más poderoso a los ojos de los demás. Para Leo, el silencio también puede ser una herramienta de poder cuando se usa estratégicamente. Por otro lado, Leo es muy consciente del impacto emocional que sus palabras pueden tener en los demás. Si bien es cierto que suele ser directo y a veces incluso contundente, también tiene un lado profundamente compasivo. Cuando se queda con las ganas de meter una contestación, es posible que lo haga porque ha detectado que su respuesta podría haber sido demasiado hiriente o dañina. En estos casos, el autocontrol que muestra no es una señal de debilidad, sino de una madurez emocional en la que prefiere no causar daño innecesario. Leo, cuando está en su mejor versión, entiende el poder de sus palabras y sabe que, a veces, el impacto emocional que puede tener en los demás es más importante que el simple hecho de tener la razón. Finalmente, otro aspecto a considerar es cómo Leo maneja la posterior autoafirmación. Después de un episodio donde no pudo responder, es probable que busque reafirmar su poder de una forma diferente. Esto puede incluir gestos de generosidad, momentos de liderazgo en otros contextos, o simplemente brillar en áreas donde sabe que no será desafiado. Leo, consciente de su necesidad de validación, busca restaurar su equilibrio emocional creando situaciones donde pueda ser apreciado y admirado. Este proceso le ayuda a cicatrizar cualquier herida emocional que pueda haber quedado como resultado de no haber podido expresarse en el momento adecuado. Así, para Leo, el poder siempre encuentra una vía de manifestarse, ya sea a través de la palabra, la acción o la simple presencia. Cuando Leo se queda con las ganas de meter una contestación, hay aspectos psicológicos más profundos en juego que no siempre son obvios en la superficie. Uno de estos es la lucha interna que experimenta entre su necesidad de control y su vulnerabilidad al sentir que ha perdido poder en la interacción. Para Leo, la sensación de quedarse sin una respuesta adecuada puede desencadenar una crisis emocional relacionada con su identidad,
porque su sentido de sí mismo está profundamente ligado a su capacidad de liderar, inspirar y, en muchos casos, influir sobre los demás. Cuando siente que ha perdido una oportunidad para afirmarse, es como si experimentara una pequeña grieta en su fachada de fortaleza. Este conflicto interno puede abrir la puerta a la autocrítica, algo que muchas veces no se asocia con Leo, ya que externamente parece un signo confiado y seguro de sí mismo. Sin embargo, en esos momentos en que no pudo responder, Leo puede dudar de su habilidad para mantener el control de una situación, lo que alimenta una especie de inseguridad latente. Aunque Leo rara vez lo expresará abiertamente, esta duda interna puede llevarle a cuestionar su competencia social o su capacidad para reaccionar con rapidez y eficacia. Este tipo de introspección, aunque a menudo se oculta tras una fachada de confianza, es clave en la evolución emocional de Leo, ya que le permite identificar áreas en las que puede crecer y mejorar. Otro aspecto que puede surgir en este tipo de situaciones es la relación de Leo con el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Cuando no logra decir lo que desea, puede que no solo se frustre con la otra persona o el contexto, sino también consigo mismo. A diferencia de otros signos que pueden ser más indulgentes con sus propios errores, Leo puede ser bastante duro con sus propias fallas percibidas, sobre todo si siente que no ha estado a la altura de sus propios estándares. Esta autocrítica puede llevarle a un ciclo de pensamientos en el que se reprocha por no haber sido más rápido, más ingenioso o más audaz. Sin embargo, el camino hacia el perdón y la aceptación de que no siempre puede tener el control es una lección importante que Leo aprende con el tiempo. El perdón personal, aunque no siempre inmediato, es esencial para que Leo recupere su equilibrio interno. En este contexto, también es importante destacar la relación que Leo tiene con el concepto de vulnerabilidad. Para Leo, mostrar vulnerabilidad o admitir que no siempre tiene una respuesta puede ser un desafío considerable. Este signo de fuego, asociado con la confianza, el brillo y la autoafirmación, a menudo teme que la vulnerabilidad pueda ser vista como una debilidad. No obstante, en esos momentos en los que no puede contestar, Leo tiene la oportunidad de conectarse con una parte más sensible de sí mismo. Si logra aceptar esta vulnerabilidad y dejar de lado la necesidad de demostrar constantemente su poder, puede desarrollar una mayor empatía y una comprensión más profunda de sus propias emociones y las de los demás. Este proceso de introspección y vulnerabilidad también puede llevar a Leo a explorar su relación con el silencio. Aunque es un signo conocido por su expresividad y su necesidad de ser escuchado, Leo puede aprender que el silencio tiene un poder propio. No siempre es necesario decir algo para demostrar fortaleza o sabiduría, a veces, el silencio puede hablar más fuerte que cualquier palabra. Leo, en su versión más evolucionada, puede llegar a comprender que en ciertas situaciones, el silencio puede ser una elección deliberada y estratégica que refleja control y madurez emocional. Aprender a sentirse cómodo con el silencio, en lugar de verlo como una señal de derrota, puede ser uno de los mayores desafíos para Leo, pero también uno de sus mayores logros. Además, cuando Leo no puede responder en el momento, puede que luego trate de restaurar su equilibrio emocional a través de su relación con el poder simbólico. Esto significa que, aunque no haya podido decir lo que quería en un intercambio específico, buscará otras formas de reafirmar su poder en su entorno. Puede ser a través de gestos magnánimos, donde muestra su generosidad y grandeza, o a través de actos que demuestren su autoridad de manera indirecta. Este enfoque simbólico del poder es una forma de restaurar su sentido de control sin necesidad de recurrir a una confrontación directa. Leo puede recordar que su influencia no siempre depende de una respuesta verbal, su sola presencia, acompañada de actos nobles, puede ser suficiente para recuperar su lugar de liderazgo en cualquier situación. Otro aspecto interesante es cómo Leo maneja las consecuencias de no haber podido decir lo que quería en términos de sus relaciones personales. Leo, siendo un signo tan orientado a lo social, puede preocuparse profundamente por cómo la falta de respuesta afecta su relación con los demás. Se plantea preguntas sobre cómo lo ven los otros, y si su silencio ha alterado la dinámica de poder o respeto en la relación. Si bien este signo a menudo asume una posición de liderazgo, también es profundamente consciente de las sutilezas en las interacciones humanas, y puede temer haber cedido terreno o autoridad al no haber respondido en el momento adecuado. En algunos casos, Leo tratará de equilibrar esta dinámica en encuentros posteriores, asegurándose de que su voz sea escuchada y su posición restaurada. Por último, es importante reconocer cómo Leo puede utilizar estas situaciones para desarrollar una visión más amplia y filosófica de la vida. A través de la experiencia de no poder decir lo que quiere, Leo puede comenzar a comprender que no todo en la vida necesita ser controlado o dirigido de manera inmediata.
En lugar de ver cada interacción como una oportunidad para imponerse o dominar, Leo puede aprender a adoptar una perspectiva más fluida, en la que el flujo natural de los eventos tiene su propio valor. Al aceptar que no siempre puede tener la última palabra, Leo puede desarrollar una mayor capacidad para confiar en el proceso y en la sabiduría del tiempo, entendiendo que lo que no se dice en un momento puede ser dicho de otras maneras o en otros contextos, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de adaptarse y fluir con las circunstancias. En definitiva, cuando Leo se queda con las ganas de meter una contestación, lo que parece un simple acto de frustración puede abrir puertas a un crecimiento emocional más profundo. Desde la autocrítica hasta el perdón, desde la vulnerabilidad hasta la exploración del poder simbólico, Leo aprende que su fuerza no depende únicamente de las palabras que dice, sino también de su capacidad para navegar las complejidades del silencio, la introspección y la adaptación. Cuando Leo se queda con las ganas de meter una contestación, uno de los aspectos no mencionados previamente es la intensa autoconciencia que emerge en ese momento. Leo, siendo uno de los signos más orientados al reconocimiento, no solo se preocupa por lo que no dijo, sino por cómo los demás lo perciben tras su silencio o su falta de respuesta. Esta autoconciencia puede manifestarse como una preocupación constante sobre cómo ha sido interpretado su comportamiento. Para Leo, la imagen es fundamental, y no solo hablamos de la imagen física, sino de cómo su personalidad y presencia son vistas en cualquier entorno. Al no haber podido intervenir o expresar su opinión, Leo puede sentirse vulnerable a los juicios de los demás, temiendo que su falta de acción sea interpretada como debilidad o incompetencia. Otro aspecto crucial es la forma en que Leo procesa emocionalmente el tiempo después de quedarse callado. A diferencia de otros signos que pueden dejar pasar un incidente y olvidarlo rápidamente, Leo tiende a reflexionar repetidamente sobre lo que ocurrió, recreando la situación en su mente con distintos resultados imaginarios. Este proceso de recreación mental no solo implica lo que podría haber dicho, sino también cómo cree que habría cambiado la dinámica si hubiera tenido la oportunidad de expresarse en ese momento. Leo puede visualizarse diciendo las palabras correctas de manera poderosa y convincente, como si estuviera escribiendo su propio guión ideal para esa interacción. Este ejercicio mental, aunque puede ser frustrante, también le ofrece una sensación de control retrospectivo, donde al menos en su imaginación, ha recuperado el poder que siente que perdió. En paralelo, Leo puede experimentar un fuerte impulso por corregir la situación a posteriori. Esto puede llevarle a buscar la oportunidad de reabrir el tema, aunque de manera estratégica y calculada, para asegurarse de que su punto de vista sea escuchado. Para Leo, la idea de dejar un malentendido o un comentario sin respuesta no es una opción viable. No solo porque desea tener la última palabra, sino porque siente una necesidad interna de alinear las cosas de acuerdo con lo que percibe como justo y adecuado. En este sentido, la corrección no se trata únicamente de satisfacer su ego, sino también de restaurar el equilibrio que cree que se ha perdido. Leo tiene un fuerte sentido de la justicia, y su deseo de expresar su opinión muchas veces proviene de una genuina necesidad de aclarar, iluminar o corregir una situación que considera errónea. El deseo de corrección también está ligado a otro aspecto menos visible, la necesidad de reafirmar su rol dentro del grupo o entorno en el que se desenvuelve. Leo, como signo asociado al liderazgo y la autoridad natural, se siente más cómodo cuando su posición de influencia está clara. Si no ha podido intervenir o expresar su opinión en una discusión, puede experimentar una sensación de desplazamiento o pérdida de control. Esta sensación de haber quedado al margen puede ser profundamente incómoda para él, y por ello buscará maneras de restablecer su lugar de poder y respeto en las dinámicas sociales. Ya sea a través de una acción simbólica o una conversación posterior, Leo sentirá la urgencia de mostrar que sigue siendo una figura central y que su voz no puede ser ignorada. Al mismo tiempo, es importante destacar la capacidad de Leo para reflexionar sobre el impacto que tiene su deseo de expresarse en los demás. Aunque puede parecer que este signo solo busca brillar por sí mismo, Leo también es consciente de cómo su comportamiento afecta a quienes lo rodean. Si siente que su silencio o falta de respuesta ha causado confusión o malentendidos, es probable que tome medidas para asegurarse de que todo esté claro. A pesar de su orgullo, Leo no es indiferente a las emociones ajenas, y en muchos casos, su deseo de corregir una situación está motivado tanto por la necesidad de proteger su imagen como por el deseo de mantener la armonía en sus relaciones. En este sentido, Leo puede mostrar una faceta más generosa, donde su intento de corregir la situación no se trata solo de él, sino de cuidar a los demás y el equilibrio del grupo. Otro aspecto que entra en juego es la relación de Leo con el concepto de drama. Al ser un signo de fuego regido por el Sol, Leo tiene una inclinación natural hacia lo dramático y lo teatral.
Cuando se queda con las ganas de meter una contestación, puede sentir que se ha perdido una oportunidad para desplegar su estilo característico, donde su respuesta no solo habría sido un simple comentario, sino un acto lleno de carisma y significado. Este amor por el drama no es necesariamente algo negativo. Para Leo, el drama es una forma de expresión poderosa que le permite destacar y hacer que los demás lo recuerden. La frustración de no haber podido hacer ese despliegue en el momento adecuado puede ser doble, no solo por no haber expresado su opinión, sino también por haber perdido la oportunidad de crear un momento memorable para él y para los demás. Es interesante también observar cómo Leo maneja la energía de la frustración acumulada. Cuando no puede responder, esa energía emocional puede quedarse dentro, generando una especie de calor interno que busca una salida. A menudo, Leo encuentra maneras creativas de liberar esa tensión. Puede volcarse en actividades que le permitan canalizar esa energía de manera positiva, como el deporte, el arte, o cualquier actividad que le permita brillar y expresar su naturaleza creativa. De esta manera, transforma lo que inicialmente fue una experiencia frustrante en una oportunidad para crear, para ser visto, y para reafirmar su identidad de manera más constructiva. Esta capacidad de canalizar la frustración en algo productivo es una de las grandes fortalezas de Leo, que no se deja vencer fácilmente por el malestar emocional. En cuanto a su evolución emocional, es importante destacar que, a medida que Leo madura, empieza a desarrollar una relación diferente con el control. Si bien en su juventud puede sentir la necesidad constante de imponer su presencia y hacerse escuchar en todo momento, con el tiempo Leo aprende que el verdadero poder no siempre radica en decir la última palabra. Empieza a comprender que en algunos casos, dejar que los demás hablen primero, o incluso permitir que una discusión se desarrolle sin su intervención inmediata, no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y confianza en sí mismo. Esta evolución le permite a Leo moverse con más libertad y menos ansiedad en situaciones donde antes hubiera sentido la necesidad urgente de responder. En lugar de ver el silencio o la falta de intervención como una derrota, empieza a valorarlo como una elección consciente, un acto de autocontrol y de confianza en su propio valor. Por último, un aspecto que merece ser mencionado es el sentido de grandeza que Leo puede extraer incluso de una situación donde inicialmente no pudo responder. Si bien la frustración puede ser fuerte al principio, Leo tiene una capacidad impresionante para transformar la narrativa. Puede reinterpretar la situación de una manera que le devuelva el control de la historia, viéndose a sí mismo como alguien que, a pesar de haber sido silenciado momentáneamente, sigue siendo el centro de la trama. Este sentido de narrativa heroica interna le ayuda a no perder su confianza y a seguir adelante con la certeza de que, en el gran esquema de las cosas, su voz sigue siendo vital, y su presencia, incuestionable. Cuando Leo se queda con las ganas de meter una contestación, uno de los aspectos menos explorados es la compleja dinámica que surge entre su necesidad de ser auténtico y el deseo de proteger su imagen. Leo, un signo muy ligado a la integridad personal, valora profundamente la autenticidad. Ser genuino, hablar desde el corazón y ser fiel a lo que siente son principios fundamentales para él. No poder expresar su opinión en una situación puede hacer que sienta que está traicionando su naturaleza, como si estuviera reprimiendo su esencia. En ese sentido, el acto de quedarse callado va más allá de una simple frustración verbal, es un conflicto interno donde Leo siente que está negando una parte de sí mismo. Este conflicto puede generar un proceso de autodefensa en el que Leo se justifica a sí mismo, buscando razones externas para su silencio. Puede pensar que no respondió porque la situación no lo merecía o porque las personas involucradas no eran dignas de su tiempo o energía. Estas justificaciones son una forma de proteger su ego y preservar su sentido de identidad cuando siente que no ha podido ser fiel a su carácter directo y honesto. Sin embargo, este proceso también revela una vulnerabilidad en Leo, el miedo a no haber estado a la altura de su ideal de grandeza. Leo busca ser un referente, alguien que siempre tiene algo valioso que decir, y cuando esa oportunidad se le escapa, necesita encontrar una explicación que le permita reconciliarse con su propio sentido de valor. Otro aspecto que entra en juego es el efecto acumulativo que puede tener el quedarse con las ganas de responder. Leo, al ser un signo de fuego, experimenta las emociones de manera intensa. Cuando no logra expresarlas de inmediato, es posible que se acumulen internamente hasta que en algún momento estallen. Esta explosión emocional puede no tener lugar en la misma situación en la que se originó la frustración, sino que podría ocurrir en otro contexto, con otras personas. Leo puede sentir que debe liberar esa energía acumulada, y si no lo hace en el momento adecuado, es probable que busque otra salida para esa tensión. Esto puede ser tanto un desafío como una ventaja para Leo,
ya que aunque el estallido emocional puede ser desproporcionado, también es una oportunidad para expresar finalmente lo que ha estado conteniendo. La acumulación de tensión también puede influir en la forma en que Leo reevalúa sus relaciones y entornos sociales. Después de quedarse con las ganas de decir lo que pensaba, Leo podría empezar a cuestionar si las personas o las situaciones en las que se ha encontrado son realmente merecedoras de su presencia. Puede que reflexione sobre si está invirtiendo su energía en las relaciones correctas, o si está rodeado de personas que lo aprecian lo suficiente como para permitirle ser completamente auténtico. Para Leo, es fundamental sentirse admirado y respetado, y si en una situación no pudo expresarse como quería, puede que empiece a dudar de si los demás valoran su contribución. Esto podría llevarlo a distanciarse de personas o entornos donde siente que su voz no es plenamente escuchada o valorada. Además, es importante considerar la influencia que tiene la historia personal de Leo en cómo maneja estas situaciones. Leo, como signo fijo, tiende a aferrarse a experiencias pasadas y lecciones de vida que moldean su comportamiento futuro. Si en el pasado Leo ha experimentado situaciones en las que no pudo expresarse y sintió que perdió algo importante debido a ello, es probable que esas experiencias dejen cicatrices emocionales que influyan en su comportamiento actual. Puede que desarrolle una especie de defensa preventiva, donde busca evitar situaciones en las que sienta que podría quedarse sin voz. Esta necesidad de evitar la sensación de impotencia lo lleva a prepararse mejor para futuras confrontaciones, pensando en posibles respuestas antes de que la situación ocurra, como si estuviera anticipando las batallas verbales que podrían surgir. Un aspecto adicional, menos obvio, es el papel del orgullo en la respuesta emocional de Leo. Si bien ya se ha mencionado que el orgullo de Leo puede llevarle a buscar formas de recuperar el control, también es importante entender cómo este orgullo puede impedirle aceptar ciertas realidades. Por ejemplo, si Leo se da cuenta de que el motivo por el que no pudo meter una contestación fue que no tenía una respuesta sólida en ese momento, su orgullo puede evitar que lo reconozca. Leo puede sentirse incómodo con la idea de no estar a la altura de la situación o de no haber sido lo suficientemente rápido o ingenioso. En lugar de admitir esta vulnerabilidad, es posible que busque externalizar la culpa o minimizar la importancia del evento, todo en un esfuerzo por proteger su autoestima. El orgullo de Leo también puede llevarlo a mantener su dignidad incluso cuando se siente frustrado. En lugar de lanzarse a una discusión apresurada, Leo puede optar por mantener una postura noble y esperar un momento más adecuado para expresar su opinión. Para él, es esencial no mostrar debilidad o precipitación, por lo que, si decide no hablar en el momento, será con la intención de conservar su compostura y demostrar que tiene el control de la situación, incluso cuando internamente está lidiando con la frustración. Esta contención, aunque puede ser difícil de manejar emocionalmente, es una forma en la que Leo demuestra su madurez y capacidad para manejar las emociones sin dejar que lo dominen por completo. En el ámbito más profundo de sus relaciones personales, Leo también puede aprender a utilizar estas situaciones como momentos de crecimiento emocional. Cuando no puede meter una contestación, se enfrenta a la posibilidad de aprender a escuchar mejor a los demás. Aunque Leo es naturalmente un líder y un orador, en ocasiones, el hecho de no poder responder inmediatamente puede ser una lección valiosa sobre la importancia de la escucha activa. Puede descubrir que al no intervenir, ha ganado una nueva perspectiva sobre lo que los demás piensan o sienten, algo que podría haberse perdido si hubiera hablado impulsivamente. Esta experiencia de contención, por tanto, le permite a Leo desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, algo que enriquece sus relaciones a largo plazo. Finalmente, el proceso de curación para Leo, tras quedarse con las ganas de hablar, puede involucrar una profunda reflexión sobre el poder personal y el valor de la palabra. A lo largo de este viaje emocional, Leo puede llegar a una nueva comprensión de que no todas las batallas necesitan ser ganadas con palabras. Aprenderá que el silencio también puede ser una forma de poder, y que a veces es más efectivo dejar que las acciones hablen por sí solas. En este sentido, Leo puede transformar lo que inicialmente fue una frustración en una lección valiosa sobre el equilibrio entre hablar y escuchar, entre la necesidad de ser escuchado y el poder de observar con sabiduría antes de actuar.